Buena cabros, espero que estén teniendo un buen final de semestre. Vengo a hacerle la explicación de la guía número 9 que corresponde a la transformada de Laplace. Les dejé acá también unos pantallazos de unas tablas que corresponden a las condiciones iniciales de los circuitos que se trabajan con Laplace y también las propiedades de la transformada de Laplace. Les recomiendo que lleven todos estos apuntes, estas fotos para el examen, sobre todo la de la transforma de Laplace, ya que esto principalmente les va a ayudar bastante a poder resolver los ejercicios que el profe les proponga en el examen. Y bueno, la guía consta de 5 ejercicios. El primero es el más sencillo y sinceramente no creo que el profe les pregunte algo como esto, pero está bastante bueno como para empezar a relacionarse con los ejercicios relacionados con Laplace. Bueno, del ejercicio 2 al ejercicio 4 les recomiendo que los estudien a full, porque generalmente el profe siempre pregunta con switch, circuitos con switch, y de esta forma, con uno más switch, en este caso tiene tres. Y bueno, el ejercicio número 5 sinceramente tampoco creo que el profe se los pregunten, porque es un ejercicio igual bastante complejo. Tenemos un circuito RLC en paralelo y acá tenemos que trabajar con la transformada de Laplace, pero con frecuencia también, lo cual hace bastante complejo el desarrollo, pero igual lo voy a estar resolviendo en esta guía. Bueno, si no me entienden, como los tengo acá en la reunión, en el video, me pueden mandar un correo para yo explicarle lo que no entendieron. Y bueno, comencemos con el primero. Nos dicen, para el siguiente circuito de la figura uno obtenga el voltaje del capacitor VO en el tiempo cuando se tiene una fuente de voltaje de 5 por impulso unitario en el tiempo. Utilice el método de nodos. Bueno, acá está el primero. Acá está. Bueno, como nos piden con nodos, bueno, ya nos dan el voltaje que, como les dije, 5 por el impulso unitario en el tiempo, lo cual pueden ver directamente en la tabla cuál es la transformada de Laplace de un impulso unitario, que es uno básicamente. Pero acá no lo vamos a usar, al menos la transformada de ese voltaje. Bueno, como les dije, esto se hace por nodos. Sabemos que el voltaje VO se encuentra en el capacitor y también sabemos que por acá, como nos dice el enunciado, por acá pasa una corriente I1. Y también sabemos que por acá sale una corriente IC. Y también acá tenemos una corriente por una fuente pendiente. Sabemos que esta fuente pendiente nos dice que en esta malla va una corriente que tiene este valor y que entra por el nodo. Esta entra por el nodo, esta corriente de esta malla que tiene este valor entra por este nodo y por este nodo finalmente sale una corriente IC, que es la corriente del voltaje. Perdón, es la corriente del capacitor, que nos da este voltaje. Y bueno, operando con LKC, sabemos que I1 más 4 por 1 por I1 es igual a IC. Todo esto por nodo. Esto también tenemos que fijarnos en la dirección en la que van las corrientes. Acá nos dicen que esta corriente va en este sentido, antihorario, a diferencia de la uno que va en sentido horario. Por lo tanto, la suma de estas corrientes, de la corriente I1 y la corriente de esta fuente pendiente, nos estaría dando la corriente IC, que es la que sale de este nodo. Y también sabemos que I1, nuevamente por nodo, es 5 menos voltaje O,
en el tiempo partido en 2. Acá este 2. Y también sabemos que IC es voltaje VO partido en 1 partido en S. Acá se tiene que seguir la misma metodología que vimos en respuesta en frecuencia. Hay que siempre transformar todos nuestros elementos capacitivos y los inductivos, o sea, el capacitor y el inductor, a su transformada de Laplace. Como vimos antes, las corrientes las dejamos como están nomás, y los capacitores hay que pasarlos a Laplace, y los inductores, que en este caso no hay inductor, también hay que pasarlos en Laplace. Las fórmulas que vimos en las ayudantías 6 o 7 si no me equivoco. Y bueno, acá operamos. Tenemos que 5 esto que está acá, hasta acá al menos, es solamente matemática, nada del otro mundo. La idea es despejar BO, que es lo que nos piden en el ejercicio. Y bueno, tenemos que 5 menos BO partido en 2 más 4 por 5 menos voltaje BO en S partido en 2 es igual, acá me faltó el es igual, par- eh, es igual a BO partido en par- 1 partido en S, que es la transformada de Laplace del capacitor. Acá seguimos operando, 5 menos BO partido en 2 más 10 menos 2 por BO de S es igual a 5 por BO en S. Y finalmente despejamos BO y llegamos a esta expresión que tenemos acá. Acá se me pasó poner el S, BO en S, como está acá. ¿Qué nos dice este S? Nos dice que este voltaje está en el dominio de Laplace. Y siempre el profesor nos va a pedir que el voltaje o la corriente que nos pidan, en este caso nos piden un voltaje, lo dejemos expresado en el dominio del tiempo. Porque no sé si se acuerdan, en teoría de circuitos uno nosotros veíamos este tipo de ejercicios, por ejemplo, el 3 con switch, y ahí ocupábamos las derivadas. La derivada de la corriente que tenía que ver con la derivada del inductor en el tiempo, la del voltaje que era el capacitor en el tiempo. Acá usamos la estrategia o la técnica de Laplace, pero esta técnica de Laplace, que yo encuentro que es más sencilla que estar ocupando derivada, tiene que terminar con una transformada inversa para poder dejar todo en el dominio del tiempo. Si dejamos solamente expresado en el dominio de Laplace, seguramente va a estar malo, porque el profe, como les digo, siempre pide todo expresado en el tiempo. Y bueno, acá aplicamos una transformada de Laplace inversa a la menos uno. Y bueno, esta función de transferencia o esta expresión es súper sencilla de llevarla al tiempo, en aplicar su inversa de Laplace. Porque si volvemos acá a la tabla, nos damos cuenta, a ver dónde está, nos fijamos en la expresión que tenemos una S más una constante, que sería el 2,5. Si nos damos cuenta en la tablita, vemos que acá tenemos una función o sea, una transformada de Laplace, que es 1 partido en S más una constante, lambda. O sea, lambda, no me acuerdo cómo se llama esa letra, pero la cosa es que es una constante. Bueno, acá nos fijamos que la función en tiempo de Euler a la menos constante, o esta expresión que está acá, es igual a 1 partido en S más esta constante. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos 12,5 partido en S más 2,5. Cumplimos con esta condición, que es el S más una constante. Esto, para dejarlo en 1 lo pasamos acá multiplicando y nos quedaría 1 partido en S más 2,5. Y esto, si lo llevamos a la inversa, nos quedaría lo siguiente. Como les dije, vemos el 12,5 multiplicando al Euler a la menos 2,5 por tiempo por escalón unitario en el tiempo. Y esto en voltaje. Aquí si nos damos cuenta,
nos fijamos que esto es lo mismo que tenemos acá, acá. Y eso sería el primer ejercicio. Bueno, acá, como les dije, este ejercicio es bastante sencillo porque nos dan, el voltaje tiene una expresión en el dominio de Laplace súper sencillo, que es súper fácil de llevar a su inversa. No hay que hacer ninguna operación matemática extra para llevar la expresión a algo parecido a lo que está acá. Generalmente con los ejercicios que vamos a ver ahora, no nos van a dar este tipo de funciones. Nos van a dar funciones de segundo grado, donde tenemos que saber usar las fracciones parciales y el cuadrado de binomio, que nos facilitan la operación y nos hacen llegar a una expresión a esto, parecido a lo que está acá, y usa la inversa de Laplace. Eh, 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 el 2. Bueno, acá la trolía está el 3, el 2 lo subí al último. Acá está el 2. Ya, este tipo de ejercicio ya es lo que generalmente el profe pregunta. Igual está un poquito sencillo, pero les va a servir caleta para entender el contexto de los ejercicios. Ya, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la corriente en el tiempo para un tiempo mayor a cero cuando el voltaje que tenemos acá es igual a 50 volts. Importante, ¿qué nos dice el ejercicio 2? Nos dice, luego que el capacitor está completamente cargado, el interruptor cambia de posición y se descarga. Esto es súper importante para lo que vamos a ver ahora en el desarrollo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular las condiciones iniciales para un tiempo menor a cero. Acá, cuando el tiempo es menor a cero, tenemos este circuito. Acá, que el switch se encuentra acá para un tiempo menor a cero y tenemos solo esto del circuito. Esta parte de acá no existe. Solamente está esto para un tiempo menor a cero. Hay que recordar que para un tiempo mayor a cero, el switch se mueve. En todos los ejercicios, para un tiempo menor a cero, el switch se mantiene como está en la figura que nos den del ejercicio, y para un tiempo mayor a cero, el switch se va a mover para la dirección que nos diga el ejercicio. Y bueno, ¿cómo calculamos las condiciones iniciales? Como nos dijeron que el interruptor estaba cargado, se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, como les dije anteriormente, para un tiempo menor a cero solamente tenemos esto, esta parte del circuito. Y acá sacamos las condiciones iniciales. En este caso, como esta parte no existe, al tiempo menor a cero solamente tenemos la condición inicial del voltaje del capacitor. Las condiciones iniciales generalmente son el voltaje en el capacitor y la corriente que pasa por un inductor. En este caso no tenemos inductor, así que solamente calcularemos la condición inicial del voltaje. Acá, como les dije, se comporta como un circuito abierto. Tenemos 50 volts, perdón, 10 ohms, 15 ohms. Acá, al darnos cuenta directamente que por acá no pasa corriente, porque está abierto, eh, el voltaje en el tiempo del capacitor sería el mismo que está acá, el mismo de la fuente. Por lo tanto, la condición inicial es 50, que el voltaje en el capacitor es 50 volts. Ahora, calcular la corriente para un tiempo mayor a cero. Acá súper importante. Como les dije antes, ahora el switch para un tiempo mayor a cero se va a mover para acá. Por lo tanto, vamos a tener esto, esto y esto. Este voltaje y esta resistencia ya no van a existir, porque el switch se movió para este lado. Y solamente tomamos en cuenta esto que está acá. Otra cosa importante, cuando movemos el switch para un tiempo mayor a cero, nosotros tenemos que agregar nuestra condición inicial al circuito y transformarlo a Laplace.
Por ejemplo, acá vemos que para un tiempo menor a cero, la condición inicial nos dice que el voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo es igual a 50 volts. Nosotros tenemos que agregar esos 50 volts a nuestro circuito, pero llevado a Laplace. Aquí tenemos el 15, el capacitor llevado a Laplace también, la resistencia, la otra resistencia, y acá tenemos nuestra condición inicial agregada al circuito para el tiempo mayor a cero, llevado a Laplace. La condición inicial la transformada, perdón, de Laplace de las condiciones iniciales del voltaje simplemente es la expresión partido en S, nada más. Por ejemplo, si acá habría sido 80 volts, también sería 80 partido en S, nada más. Si por ejemplo fuera un medio, sería un medio partido en S. Y acá aplicamos LKC nomás. Sabemos que la corriente pasa por acá, como nos muestra esta figura del ejercicio. Sabemos que la corriente pasa por acá, así que hacemos un LKC nomás. Sabemos que IC, que es la que pasa por acá, es igual a 20 más 15 más 2 partiones. Y todo esto es igual a 50 partiones, la condición inicial. Es un simple LKB, nada de otro mundo. Nos termina dando esta expresión. Y bueno, como esta expresión es muy parecida a la anterior, podemos guiarnos de la tablita nomás. Nos vamos a la tabla y vemos acá lo mismo. Vemos que para una función de tiempo de Euler a la menos constante por tiempo, su transformada de Laplace es uno partido en S más la constante. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo. Tenemos una función de 1,428 partido en S más una constante 0,057. Si esto lo llevamos a la inversa de Laplace, nos quedaría que esto pasa multiplicando. Acá quedaría un 1. Como esto es una constante, pasa multiplicando, nos queda un 1 acá. Y sabemos que la transformada inversa de 1 sobre S más 0,057 es Euler a la menos 0,057 por tiempo por escalón unitario, ampere. Ampere. Y eso es bastante sencillo. Es lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio 1. Nos dio una función bastante sencilla, que no tuvimos que hacer ninguna transformación y solamente guiándonos de la tabla pudimos llegar a la expresión de la inversa. Y todo esto en el dominio del tiempo. Como les digo, el profe siempre les va a pedir las corrientes o los voltajes en el dominio del tiempo. Así que sí o sí van a tener que aplicar una inversa de Laplace. Y bueno, aquí ya se vienen los ejercicios complicaditos. El ejercicio número 3. ¿Qué nos dice? En el circuito de la figura 3, el interruptor del circuito ha estado mucho tiempo en, en esa posición. En tiempo igual a 0 segundos, el interruptor cambia de posición de A a B. Calcule las condiciones iniciales y la respuesta BC para un tiempo mayor a cero. Ya en este caso ya sabemos que BC está en el capacitor, como le había dicho anteriormente. Y bueno, acá ya no nos piden corriente, nos piden un voltaje. Y bueno, como les digo, el primer paso siempre es calcular las condiciones iniciales. Y acuérdense, las condiciones iniciales pueden, van a ser siempre el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. En este caso, para un tiempo menor a cero, acá me equivoqué, es tiempo menor a cero. Para un tiempo menor a cero, tenemos que acá se encuentra cerrado el circuito. Por lo tanto, esta parte no existe. Solamente trabajamos con esta parte, como se ve en esta imagen. Y acá está.
Ah, no estaba bien. Acá está lo que estamos desarrollando. Eh, bueno, lo primero, calcular las condiciones iniciales. Como les dije, acá está esta parte nomás del circuito. Como nos dicen que el capacitor se encuentra cargado, se comporta como un circuito abierto. Tenemos el voltaje de la fuente, la resistencia y el voltaje, VC. Como por acá no pasa corriente, sabemos que el voltaje VC es igual al de la fuente, que sería la condición inicial. Ahora, para calcular los voltajes, el voltaje que nos piden, tenemos que pasar el circuito a un tiempo mayor a cero. Por lo tanto, este switch pasa para acá. Y todo esto se nos va. Quedaría el capacitor, la resistencia y el inductor. Esta resistencia y esta fuente se nos va. Y como les comentaba anteriormente, al nuevo circuito, para un tiempo mayor a cero, con el switch movido, tenemos que agregar la fuente, o sea, perdón, el voltaje VC, que es la condición inicial, pero transformado a Laplace, que es simplemente este mismo 70 volts, pero partido en S. Acá tenemos la transformada de Laplace del voltaje, o sea, perdón, la transformada de Laplace del capacitor y la transformada de Laplace del inductor. Acá nos damos cuenta que agregamos, siempre hay que agregar el, la condición inicial del voltaje C en serie con el mismo capacitor, con el capacitor con el que sacamos la condición inicial. Y bueno, acá simplemente LKC, LKB, perdón. Sabemos que la corriente IL por LKB tiene esta expresión. Y también por LKB sabemos que el voltaje C, que está acá, que es todo esto, es esto mismo, esta expresión. El voltaje de la condición inicial en el dominio de Laplace menos el, el capacitor con la transformada de Laplace por la corriente. Acuérdense que por acá pasa una corriente y como por acá está el BC, sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, en este caso el capacitor. Y bueno, operando nos da esta siguiente expresión. BC en S, en el dominio de Laplace, es 70 por S más 200 partido en S al cuadrado, más 2000 por S, más 5 por 10 elevado a 7. Ya, acá si se dan cuenta, ya no tenemos una expresión tan sencilla como lo que habíamos visto antes. Si ustedes se dan cuenta y ven la tabla, no van a encontrar ninguna transformada de Laplace de esa forma. Se dan cuenta, aquí tenemos S más constante al cuadrado, más W al cuadrado, y todas las que están acá, pero en ninguna parte de la tabla se, se encuentra una función de transferencia, por así decirlo, una expresión con S al cuadrado. Con S al cuadrado más 2000 por S, o de esta forma en verdad. Así que lo que tenemos que hacer, que es lo que le comentaba antes, saber ocupar bien el dominio en matemática que aprendieron en ecuaciones diferenciales y ocupar el cuadrado de binomio. Acá no me voy a dar el tiempo de estar explicando cómo hice el cuadrado del binomio porque eso es algo que ustedes deberían saber. Y bueno, les voy mostrando nomás. Aquí operé también, separé, aquí llevé la expresión de esta forma y bueno, aquí puro cálculo matemático. Matemático, matemático, matemático. La idea es hacer el cuadrado del binomio y una vez llegada a esta expresión, mire, yo sinceramente para usar la transformada inversa de Laplace de esta función, ocupé Wolfram alfa, y me dio esta expresión final, que sería el voltaje en el tiempo. ¿Qué les recomiendo yo? En en la TI hay una aplicación
que se tiene que descargar mediante internet, que te da directamente la transformada inversa. Si ustedes descargan esa aplicación en su TI, por ejemplo, meten esta misma expresión que está acá, que es el voltaje VC, en Laplace, lo meten en la TI, aplican la inversa y directamente les da este resultado. Se ahorran todos estos pasos matemáticos del cuadrado de binomio y todo sale de cera. Si no hacen eso, van a tener que volver a repasar ecuaciones diferenciales o métodos matemáticos para simplificar ecuaciones. Como les dije, la idea es siempre llegar a una expresión que está acá, una expresión de esto para poder hacer la inversa y llegar a esto en el dominio del tiempo. Eh, bueno, por ahora, si se dan cuenta, todos los ejercicios de Laplace son lo mismo. Siempre es lo mismo. Tenemos un switch, siempre el capacitor va a estar cargado, siempre vamos a tener un capacitor que está cargado, tenemos un switch para un tiempo menor a cero. eh, el switch se mantiene en esa posición, se nos va todo lo que no está en todo lo que nos cierra el switch, se nos va, sacamos una condición inicial, que generalmente es el voltaje, después para tiempo mayor a cero, el switch cambia de posición, en este caso se va para allá, y lo mismo, se nos elimina esta parte, y ¿qué tenemos que hacer? Agregar la condición inicial de voltaje con la transformada de Laplace, que simplemente es voltaje partido en S, nada más. Y lo mismo, ahí dependiendo de lo que nos pidan, hacemos LKB o malla y llegamos a la expresión. Si, por ejemplo, no hubieran pedido en este ejercicio 3 no hubieran pedido la corriente que circula por acá, esta corriente que está por el capacitor, eh, tendríamos esta expresión, no más. Y esto tendríamos que operarlo para llevarlo después a la inversa. Pero como nos pedían el capacitor, o sea, el voltaje BC, así hicimos este LKB también y llegamos a esta expresión. Y como les dije, este tipo de expresiones al cuadrado nosotros no las podemos trabajar directamente con la tabla, con las tablas de acá. Hay que buscarse la forma, algún método matemático que más les convenga para reducir la expresión y llegar a esto que tenemos acá. Y de ahí aplicar la inversa para esto. Yo sinceramente creo que eso es lo más difícil de este tipo de ejercicio, saber ocupar bien la inversa de Laplace, porque la inversa de Laplace, igual que la transformada, son puras tablas. Si, por ejemplo, esta expresión no está en la tabla, tenemos que transformarla a una expresión que se pueda ocupar mediante tabla. Y si no, intenten descargar la aplicación para la TI, que es como lo más apropiado para el examen. Porque esto igual les puede quitar bastante tiempo. Si el profe les mete algo así de Laplace y no sé, pues llegan a esta expresión, ya sea corriente o voltaje, van a tener que hacer todo este procedimiento matemático para llegar al voltaje en el tiempo. Si ustedes dejan solamente esta expresión en el dominio de Laplace, el profe les va a descontar puntaje. Y bueno, el ejercicio 4 este a mí personalmente me apareció en la prueba cuando yo di el ramo y es bastante bueno. Les recomiendo que con con el 3 lo estudien bastante, que generalmente es lo que el profe les podría preguntar. En este caso, tenemos tres switches, uno acá y uno acá. Como siempre, tenemos que el voltaje VC, en una condición inicial, está acá, en este capacitor. Bueno, yo acá me ahorré el tiempo de estar dibujando el circuito, porque este ejercicio igual es un poquito largo. Me ahorré el tiempo de hacer tantos cálculos, al menos en la hoja, y lo saqué directamente. Las condiciones iniciales, para tiempo que nos piden la corriente, si no me equivoco.
Sí, la corriente. No, primero nos piden las condiciones iniciales. Como les dije, nos pueden pedir dos condiciones iniciales. Nos pueden pedir la de la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor. Si se dan cuenta, en los otros ejercicios no hemos podido calcular las dos condiciones iniciales, porque por ejemplo acá, al tener el switch acá, para las condiciones iniciales en tiempo menor a cero, el switch se mantiene igual como está en la imagen del circuito. Aquí esto desaparece, por lo tanto no hay corriente para un tiempo menor a cero que pase por el inductor. Esta parte no existe. Por lo tanto, solamente trabajamos con con este voltaje en el capacitor. Pero acá, en este ejercicio 4 aquí sí nos topamos con las dos condiciones iniciales. Acá nos damos cuenta que está acá el switch en este tipo de posición. Por lo tanto, estaría acá, nos quedaría esta expresión. Ahí, las condiciones iniciales simplemente sería para la corriente que pasa por el inductor, sería 20 partido en 5 ohms. Y eso sería 4 amperes, nada más. Ahí simplemente haciendo el circuito. Igual les recomiendo a ustedes que, bueno, yo no lo hice acá, les recomiendo que hagan el circuito con las condiciones iniciales. Por ejemplo, que cumplan con el switch, que esto no estaría, esto tampoco, y lo dibujen. De ahí, si es que no llegan a esto directamente o no ven cómo se llegó a esto, me consulten directamente. Y acá lo mismo, DC. Esto sabemos que el voltaje en el capacitor para un tiempo menor a cero sería 20, que es esta fuente, menos la corriente IL, que está acá, para tiempo cero, por 3, que es la resistencia que está acá, y esto sería igual a 8 volts. Ya, ahí ya tenemos el primer paso hecho. Ya tendríamos su primer puntito, las condiciones iniciales. Que yo, sinceramente, las condiciones iniciales son lo más fácil del ejercicio. Es simplemente fijarse en cómo están los switches y saber hacer un buen LKB. Si no saben hacer un buen LKB, una buena malla, les recomiendo que lo estudien bastante porque acá en este tipo de ejercicios se ocupan bastante. ¿Qué más? La B, que nos piden la corriente IL para un tiempo mayor a cero. Bueno, aquí de nuevo, yo no dibujé el circuito para un tiempo mayor a cero. Bueno, sí creo que lo dibujé, pero no en este. Sí, sí lo dibujé, pero no en este, en este archivo, porque si no me iba a quedar muy largo. Y bueno, yo lo saqué directamente, usando LKB, como siempre, porque aquí simplemente hay que usar LKB, llegamos a esto. Bueno, acá me salté un paso porque acá era para la corriente IL en el dominio de Laplace. Y bueno, en Laplace es IL por S. Acá, de nuevo, un LKB nomás. Acá agregamos la condición inicial al circuito, la condición inicial que sacamos acá, y despejamos. Y L es igual a 800 partido en S al cuadrado más 500S más 100. Sería la B que era IL en Laplace, en S. Y bueno, ¿qué más nos piden? Nos piden esta misma corriente que tenemos acá. Aquí ya tenemos otro puntito. Ahora nos piden la corriente IL, pero en el dominio del tiempo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? La inversa de Laplace. Como, de nuevo, esta función no está en la tabla, tenemos que llevar todo esto a una expresión que sí está en la tabla. Por lo tanto, ¿qué hice yo? Hice fracciones parciales. Acá 800, acá esto lo descompuse, me quedó esto. Aquí de nuevo, nuevamente descompuse todo esto y me queda esta expresión. Acá de nuevo, es simplemente matemática.
No quiero perder el tiempo explicando los pasos matemáticos porque eso lo deberían saber ustedes, o estudiarlo si pueden, porque no corresponde al curso, corresponde a ecuaciones diferenciales. Así que si pueden, intenten repasarlo si es que no entienden cómo se llegó a esto, cómo se hicieron, cómo se hacen las fracciones parciales. Y bueno, tienen esta expresión que es súper más sencilla, que está en la tabla incluso, si no me equivoco. Eh, está eh, acá, creo. Sí. Sí, está acá. Es la misma que hemos visto siempre. La idea es siempre llegar a esta expresión, que es la más sencilla. No, a esta. Siempre el profe les va a dar una función, algo así, que usted al transformarla mediante fracciones parciales, mediante la TI o mediante cualquier método matemático que encuentren más apropiado, van a llegar, les van a llegar a esto. El profe siempre les va a pedir esto con Euler, como se ve acá. Acá yo aplico la inversa de Laplace mediante la tabla, me fijo en la tabla y llego a lo mismo que hemos llegado en casi todos los ejercicios, menos en este que está un poquito más complejo. A todo, a todos los ejercicios anteriores, a este tipo de expresión, a esto y acá, con Euler. No estaba, ¿dónde estaba? Ven, llegamos a esto y esto mismo. Esto pasa para acá multiplicando, me queda esto acá, uno. Acá lo mismo, menos esto que pasa acá multiplicando, me queda un uno y ahí ya se cumple la condición de la tabla. Y me quedaría finalmente que IL en el tiempo es 1,6012 por Euler elevado a la menos 0,2 por tiempo, el 0,2 como dije es la constante del denominador, menos lo mismo, 1,6012 por Euler menos 400, eh, ay, acá me faltó un 4, 499,8 por tiempo, amperes. Y finalmente nos piden el valor de la corriente para un tiempo de 5 milisegundos. ¿Qué hay que hacer? Simplemente reemplazar en los t de los Euler, reemplazar t por 5 por 10 elevado a la menos 3. Nada más. Se reemplaza el t, como esto es una función en tiempo, se reemplaza el tiempo y nos da un valor numérico, que es también generalmente lo que le gusta preguntar al profe, los valores numéricos. Como consejo, también les recomiendo que estudien harto las transformadas. Yo creo que el profe les va a pedir eh, hacer una transformada de Laplace, o sea, tener una transformada de Laplace y llevarlo al tiempo. Ahí yo creo que ustedes van a tener que estudiar fracciones parciales y cuadrado del binomio porque es lo más probable que el profe les pregunte. O si no, les va a preguntar algo así, que lo lleven todo al tiempo. Pero quizás por tiempo, y yo creo que el profe llegaría como hasta esta parte. Y finalmente el ejercicio 5 que es un poquito más complejo. Bueno, acá aquí nos dicen que tenemos el siguiente circuito, un circuito RLC en paralelo. Acá como siempre el voltaje, en este caso en tiempo, está en el capacitor, la corriente IL, y nos piden la corriente misma IL para un tiempo mayor a cero. Acá este ejercicio se hace muy distinto a lo que hemos visto anteriormente. Por eso les digo que no creo que lo pregunten, porque al profe le gusta preguntar este tipo de ejercicio. Cuando trabajamos simplemente con Laplace, que como se han dado cuenta en este video, es siempre lo mismo. Condición inicial, correr el switch, agregar las condiciones iniciales y hacer una transformada de inversa de Laplace, usando métodos matemáticos si es que la expresión en Laplace no está en la tabla de siempre.
usar métodos matemáticos y llegar a una expresión sencilla, que generalmente siempre es esta. Generalmente siempre deberían llegar como algo así y terminar así con Euler. No creo que el profe les meta ejercicios donde tengan que transformar todo y que les quede como con coseno, Euler y un seno. No creo. Así que estudien harto este tipo de ejercicios, el 3 y el 4. Y bueno, este simplemente como para mostrarles cómo hacer el ejercicio, porque es bastante complejo. Este ejercicio combina, igual puede ser un ejercicio tipo examen, porque este ejercicio combina harto circuito resonante, eh, respuesta en frecuencia y transformar en Laplace. Acá nos pide la corriente en tiempo mayor a cero. Por lo tanto, este switch baja. Acá, como estamos trabajando con frecuencia, no es necesario sacar las condiciones iniciales. Las podemos sacar directamente con tiempo mayor a cero. Y esto mismo, acá IG, acá esto lo llevé a Laplace, S por IM, que IM es la corriente que pasa por, por, por acá, por la resistencia. No, no por la resistencia, por el capacitor, perdón, por el inductor, porque es por ese, sorry. S al cuadrado más W al cuadrado. Acá, ¿por qué? Porque estamos trabajando con frecuencia. El voltaje sería IG, que es la corriente que pasa por acá, partido en C. Y todo esto partido en S al cuadrado, más S partido en R por C, más 1 partido en L por C. Esto es parecido, como les dije, a lo que vemos en circuito resonante. Es lo mismo en verdad, simplemente reemplazar los valores en, en Laplace, nada más. Es una combinación de circuitos resonantes con las fórmulas que les había mostrado en las clases, de las funciones de transferencia, pero con Laplace. Y acá lo mismo. Reemplazo, reemplazo, acá lo mismo. Llevo la expresión. Acá esto lo usé para poder guiarme de la tabla, esta transformación, no está acá. Y eso, llegamos a esta expresión. Esto por los valores de la frecuencia que nos dan. Y finalmente a esta expresión le agregamos la transformada de Laplace. Bueno, yo sinceramente para usar la transformada de Laplace de esto ocupé Wolfram también porque sería la tremenda lata tener que hacer toda una transformación de esto porque igual las variables están medias complejas. Y llegué finalmente a esto. Pero como les digo, este ejercicio es difícil que se los pregunten en la prueba. Igual podrían estudiarlo porque como esto es examen, el profe puede combinar ejercicios. Puede combinar como ejercicios de Laplace con respuesta en frecuencia, con circuito resonante en este caso, como vimos acá. Pero eso sería casi todo Laplace, en verdad. Laplace no tiene más ciencia que lo que hemos visto, que sacar condiciones iniciales para un tiempo igual a cero, que cuando el capacitor está cargado, cuando digan que en el circuito el capacitor está completamente cargado, en tiempo igual a cero, esto, por lo que vimos en teoría de circuito uno se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, sacamos las condiciones iniciales. Siempre hay que sacar las condiciones iniciales, que sería el voltaje en el capacitor y la corriente en un inductor, en el único inductor que nos van a poner en los ejercicios. En este caso, acá, por cómo está formado el circuito, por donde se encuentra el switch, simplemente para un tiempo menor a cero, el switch está acá, trabajamos solo con esto y acá esto no existe, por lo tanto no va a haber una corriente IL para sacarla como condición inicial. Por lo tanto, solamente trabajamos con el voltaje BC.
De nuevo, le repito, las condiciones iniciales solamente son el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Todo esto para un tiempo menor a cero. Un tiempo menor a cero se refiere al switch o al circuito como se ve en la imagen. Por ejemplo, acá vemos que el switch está acá y eso sería el tiempo menor a cero. Si lo pasamos a mayor a cero, el switch cambia de posición en dirección donde está la flechita. Y para sacar las condiciones iniciales siempre, en tiempo menor a cero. ¿Qué más? Cuando hagamos el paso al tiempo mayor a cero, tenemos que agregar la condición inicial del voltaje. Siempre. Por ejemplo, acá nos da un voltaje de 70 volts de condición inicial para hacer el tiempo mayor a cero, trabajar con el tiempo mayor a cero, corremos el switch, nos queda esta parte del circuito y agregamos una nueva componente al circuito que sería una fuente de voltaje, pero con la transformada de Laplace, que es siempre el voltaje partido en S. Para este circuito, que es un poquito más complejo, nos damos cuenta que aquí sí tenemos dos condiciones iniciales. Si ustedes, cuando estén estudiando, se den cuenta que para un tiempo menor a cero mantienen los switches como están, van a ver que se combina el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor, en el sentido de que ambos van a estar en el circuito. Por lo tanto, si les piden las condiciones iniciales, tienen que sacar ambos. Y ya una vez sacado las condiciones iniciales, se pone a trabajar para el tiempo mayor a cero, que es moviendo los switch para los lugares que les dicen. Y eso sería todo. Eso sería mayor parte de la gran parte o quizás todo lo que se ve en la plaza en este curso. Nada más que eso. Si se ponen a estudiar desde ahora hasta el examen, no deberían tener problemas para entender los ejercicios porque generalmente son todos iguales. Puro LKC y LKB. Lo más complejo es saber trabajar las fracciones parciales y los métodos matemáticos para transformar una función de Laplace a una más sencilla o a una que esté en la tabla de transformaciones de Laplace. Lo que les recomiendo yo de nuevo es que intenten descargar la aplicación de, de la TI, el programa que te da enseguida la transformada inversa. Y ahí se ahorran todos estos pasos matemáticos que apliqué para llegar a la inversa. Y eso sería la ayudantía. Si tienen cualquier duda, me escriben nomás y pucha, lamentablemente ya no tenemos más ayudantía. Voy a estar grabando ahora en estos días la última que sería de Fourier. Y cualquier cosa me consultan nomás. Si no se me entendió algo, me trabé mucho, me avisan nomás. Yo ahí intento explicarle lo mejor que pueda por correo. Y eso, pues, espero que estén bien y suerte y ánimo para el examen.